Mi padre ocultó un secreto de familia durante décadas y me hizo pagar por sus errores, pero una herencia mal repartida destapó una verdad que jamás pensó enfrentar. A veces pienso en una mesa larga, no por la madera ni por quienes se sentaban, sino por el silencio que quedaba cuando alguien dejaba de hablar. Mi padre solía ocupar la cabecera. No decía mucho sobre lo que hacía, y yo tampoco preguntaba. En ese entonces, la idea de preguntar no se me ocurría como una posibilidad real. Había cosas que parecían estar ya decididas antes de que uno pudiera tocarlas. Durante años, él administró los bienes de la familia. Eso era algo sabido, repetido casi como una frase fija, sin detalles. La administración se presentaba como una función continua, sin principio ni fin claros. Yo lo veía revisar papeles, atender llamadas, salir temprano. No recuerdo una explicación directa. Recuerdo más bien la costumbre de asumir que ese orden existía y que funcionaba. Había un acuerdo verbal sobre la futura herencia. No estaba escrito, no se mostraba en documentos. Se decía en conversaciones breves, a veces interrumpidas. La idea de ese acuerdo circulaba como algo estable. No se discutía. Se mencionaba cuando alguien preguntaba qué pasaría más adelante, y bastaba con eso. Nunca pensé en pedir precisión. La palabra después parecía suficiente. Mi padre tomaba decisiones financieras sin consultar a los herederos. Eso lo supe mucho después, pero en ese momento lo vivía como una serie de hechos prácticos. Aparecían pagos que había que hacer, ajustes, cambios. Él informaba lo necesario, no el origen. Yo escuchaba y asentía. No había una instancia para opinar. No recuerdo haberla buscado. Hubo un momento en que empecé a asumir responsabilidades económicas. No fue de golpe. Primero fue un pago puntual, luego otro. Se presentaban como soluciones temporales. Yo tenía ingresos y podía cubrirlos. Nadie dijo que eso fuera excepcional. Se volvió parte de una rutina. Cada vez que transfería dinero, lo hacía con la sensación de estar resolviendo algo inmediato. A veces me sorprende que no haya preguntado más. En ese tiempo, la falta de información patrimonial no se sentía como una ausencia concreta. Era más bien un espacio en blanco al que uno se acostumbraba. Mi padre no compartía todo, pero eso se aceptaba como su manera de manejar las cosas. Yo pensaba que habría un momento para saber más adelante. Recuerdo una tarde específica, aunque no por lo que se dijo. Estábamos sentados en la cocina, él hablaba de un trámite. Mencionó cifras sin detenerse. Yo anoté una de ellas en un papel suelto. No entendí de dónde salía. Tampoco pregunté. Esa escena se repitió otras veces, con variaciones mínimas. La administración de los bienes no generaba discusiones abiertas. Otros familiares tampoco intervenían. Cada uno seguía con lo suyo. A veces alguien hacía un comentario, pero quedaba ahí. Yo asumía que mi padre tenía una visión completa. Esa idea no se formulaba, simplemente estaba. Con el tiempo, las responsabilidades económicas que asumí empezaron a ocupar más espacio en mi día a día. No cambiaron mis rutinas de forma evidente, pero se agregaron preocupaciones prácticas. Pagos, fechas, comprobantes. Todo se hacía sin ceremonias. No había reuniones para decidir nada. Parte de la información seguía sin compartirse. No había un inventario claro. Yo sabía que existían bienes, pero no cómo se distribuían ni bajo qué criterios se tomaban decisiones. Cuando algo faltaba, se cubría. Esa lógica se mantenía. No recuerdo haber pensado en consecuencias futuras. Pensaba en resolver lo inmediato. Mi relación con mi padre se mantuvo estable en la superficie. Hablábamos de temas cotidianos. La administración familiar aparecía como un fondo constante, nunca como un tema central. Yo confiaba en que lo esencial estaba cubierto. Esa confianza no era una afirmación consciente, era una práctica. A veces, al revisar antiguos recibos, noto fechas que se superponen. En ese momento, no les daba importancia. Eran papeles que guardaba por costumbre. La información patrimonial seguía fragmentada. No había un cuadro general. Yo no lo exigía. El acuerdo verbal sobre la herencia seguía mencionándose de forma ocasional. No se actualizaba. Se repetía como una referencia fija. Nadie pedía que se pusiera por escrito. Yo tampoco. Pensaba que el tiempo se encargaría de ordenar las cosas. Las decisiones financieras de mi padre continuaban sin consulta. Eso era parte del funcionamiento. Yo asumía que él sabía lo que hacía. Cuando yo intervenía económicamente, lo hacía como una extensión de esa lógica.
No había una línea clara entre lo que le correspondía a él y lo que terminaba haciendo yo. Hoy me cuesta identificar cuando empecé a notar el peso de todo eso. En ese entonces, los hechos se sucedían sin pausa. La falta de información no se vivía como un problema inmediato. Era simplemente el modo en que las cosas estaban organizadas. No recuerdo haber discutido con él por estos temas en esa etapa. La administración de los bienes, el acuerdo verbal, las decisiones sin consulta, mis pagos, todo coexistía sin conflicto visible. Yo seguía adelante. La idea de cuestionar no aparecía con fuerza. A veces vuelvo a esa sensación de normalidad. No porque fuera tranquila, sino porque no tenía forma. Las responsabilidades económicas que asumí se integraron a mi vida como algo más. No hubo un punto de inflexión en ese momento. Solo continuidad. Parte de mí sigue pensando en cómo acepté la falta de información patrimonial como algo dado. No lo analizo, lo recuerdo. Era así. Mi padre administraba, yo cubría cuando hacía falta, y el acuerdo verbal permanecía en el aire, sin cambios. Esa fue la base sobre la que todo siguió. No había señales claras de ruptura. Solo una serie de hechos ordenados en el tiempo, que entonces no pedían ser revisados. Hay una sensación que me vuelve cuando pienso en ese periodo, como si algo se hubiera desplazado apenas, sin ruido. No fue un golpe ni una discusión. Fue más bien una acumulación de gestos prácticos que empezaron a ocupar demasiado espacio. En ese momento no lo habría dicho así. Solo seguía haciendo lo que parecía necesario. Las deudas asociadas a los bienes familiares empezaron a aparecer de forma irregular. No llegaron todas juntas ni con una explicación clara. Un mes era un pago pendiente, otro mes una cifra distinta. Mi padre las mencionaba como si fueran inevitables. Decía que habían surgido por circunstancias externas. Usaba palabras generales. Yo no sabía a qué se refería exactamente, pero asentía. Recuerdo haber sentido una leve incomodidad la primera vez que escuché la palabra deuda en relación con algo que siempre había considerado estable. No supe qué hacer con esa sensación. No la comenté. Pasó rápido, reemplazada por la urgencia de resolver. Las obligaciones no esperaban a que uno entendiera su origen. Empecé a realizar pagos con más frecuencia. Ya no eran excepcionales. Se convirtieron en parte de mis semanas. Transferencias, comprobantes, fechas límite. No había una conversación formal que estableciera mi rol. Simplemente ocurrió. Mi padre me decía cuánto hacía falta cubrir y yo lo hacía. No preguntaba si era definitivo o temporal. Él seguía atribuyendo las deudas a factores externos. Cambios en el mercado, ajustes administrativos, gastos imprevistos. Las explicaciones eran breves. No había documentos que las respaldaran en ese momento. Yo no los pedía. Pensaba que aparecerían más adelante, cuando todo estuviera más ordenado. La falta de documentación completa empezó a notarse más, aunque de forma difusa. A veces yo necesitaba un dato preciso para entender un pago y no lo tenía. Entonces avanzaba igual. Me decía que no era el momento de detenerse en eso. Había una especie de prisa constante, aunque nadie la nombraba. Otros familiares no participaban en estas decisiones. Eso también se volvió evidente con el tiempo. No estaban presentes cuando se hablaba de deudas ni cuando se resolvían los pagos. Yo era el que estaba más cerca, el que respondía. No recuerdo haberlo decidido conscientemente. Simplemente quedé ahí. Hubo ocasiones en las que intenté reconstruir mentalmente el origen de ciertas obligaciones. Revisaba mensajes, buscaba correos antiguos. Todo era fragmentario. No había una línea clara. Cuando le preguntaba algo puntual a mi padre, respondía de forma general. Decía que ya lo veríamos con calma. Esa calma no llegaba. Las deudas seguían surgiendo. Algunas se resolvían, otras no. Yo seguía pagando. No sentía enojo definido. Era más bien una mezcla de responsabilidad y cansancio, aunque en ese momento no lo habría llamado así. Pensaba que era lo que correspondía. Recuerdo una conversación corta en la que mencioné la falta de documentación. No fue un reclamo. Fue casi un comentario al pasar. Mi padre dijo que los papeles estaban en orden, que no me preocupara. No insistí. Me quedé con esa frase y seguí adelante. A veces me preguntaba por qué los demás no estaban involucrados. La respuesta nunca se formulaba del todo. Tal vez pensaba que no era necesario, o que yo podía encargarme. No hubo una reunión familiar para tratar el tema. Todo se resolvía de manera directa, casi privada.
Las explicaciones sobre los factores externos se repetían. Cambiaban los detalles, no la estructura. Yo escuchaba y asumía que no tenía toda la información. Eso se convirtió en una idea constante: yo no sabía todo, pero alguien sí. Ese alguien era mi padre. Mientras tanto, mis propios asuntos seguían su curso. El dinero que destinaba a cubrir obligaciones familiares salía de mis ingresos habituales. Ajustaba otras cosas sin pensarlo demasiado. No llevaba un registro detallado de lo que había pagado en total. Cada pago era independiente del anterior. La ausencia de documentos completos empezó a generar pequeñas fricciones prácticas. Alguna vez un banco pidió información adicional. Yo no la tenía. Tuve que volver a preguntar. Mi padre resolvió el trámite, pero sin darme demasiados detalles. Me dijo que ya estaba hecho. Otros familiares seguían al margen. En reuniones sociales hablábamos de temas generales. Nadie mencionaba las deudas. Yo tampoco. Había una especie de separación entre lo que se resolvía y lo que se decía. No era un acuerdo explícito, solo una costumbre. Con el tiempo, empecé a notar que las decisiones financieras seguían tomándose sin consulta. No se discutían alternativas. Se informaba lo que había que hacer. Yo respondía. No recuerdo haber evaluado la posibilidad de negarme. Esa idea no aparecía. Hubo días en los que sentí una presión difícil de ubicar. No era miedo ni enojo claros. Era más bien una tensión que se acumulaba. Seguía cumpliendo con los pagos, seguía esperando que en algún momento todo se aclarara. Las deudas, las explicaciones externas, la falta de documentación y mi participación activa formaban un conjunto que se mantenía en equilibrio precario. Nada explotaba, pero nada se resolvía del todo. Yo seguía adelante, convencido de que eso era temporal. Mirando hacia atrás, veo que en ese periodo se consolidó una dinámica. Yo asumía, mi padre explicaba lo justo, los demás no intervenían. En ese momento no lo pensaba así. Solo vivía los hechos, uno tras otro, sin detenerme a ordenarlos. El tiempo pasaba y las obligaciones continuaban. No había señales claras de cambio. Yo seguía esperando que, en algún punto, la información completa apareciera. Mientras tanto, pagaba y seguía con mi vida, como si ambas cosas no estuvieran completamente conectadas. Todavía recuerdo el sonido de las hojas al acomodarse sobre la mesa, aunque no podría decir si fue ese día o alguno anterior. Hay ruidos que se mezclan cuando uno los piensa demasiado. Lo que sí sé es que nada empezó con una frase clara. Empezó con una espera incómoda, con la sensación de que algo estaba a punto de ordenarse, y al mismo tiempo, de desacomodarse. La lectura formal del reparto de la herencia se hizo en un espacio neutral. No era una casa familiar ni un lugar cargado de recuerdos. Eso me llamó la atención después. En ese momento solo pensé que era práctico. Nos sentamos, escuchamos. Yo trataba de mantener la atención, aunque mi mente se iba a cosas menores, como la luz del lugar o el calor. Cuando comenzaron a enumerarse los bienes, algo no encajó de inmediato, pero no supe decir qué. Las cifras pasaban, los nombres también. Yo esperaba reconocer el esquema del acuerdo verbal que había escuchado durante años. No apareció. Al principio pensé que era un error de percepción, que todavía no habían llegado a esa parte. La distribución de los bienes no coincidió con lo que yo tenía en mente. No hubo un anuncio explícito de ruptura con lo anterior. Simplemente se presentó otra forma. Yo miré los papeles, escuché las palabras, y sentí una pausa interna, como si algo se hubiera detenido sin avisar. No reaccioné de inmediato. Mientras seguían leyendo, me encontré revisando mentalmente conversaciones antiguas. Frases sueltas. Promesas dichas sin fecha. Todo eso flotaba sin orden. No levanté la mano ni interrumpí. Pensé que tal vez después habría una aclaración. Fue entonces cuando aparecieron documentos antiguos que no habían sido mencionados antes. Se introdujeron como parte del procedimiento. Nadie los presentó como una sorpresa, pero para mí lo fueron. Reconocí fechas que no esperaba ver. Firmas. Sellos. Papeles que parecían haber estado guardados mucho tiempo. Al ver esos documentos, sentí una presión en el pecho que no supe identificar. No era exactamente sorpresa. Era más bien una sensación de desplazamiento, como si yo hubiera estado parado en un lugar que ya no existía. Seguí escuchando. No dije nada. Esos documentos demostraban decisiones tomadas hacía años. Decisiones que yo no conocía. Afectaban directamente la administración de los bienes familiares. No eran interpretaciones ni versiones.
Eran registros formales. Mientras los leían, yo pensaba en los pagos que había hecho, en las explicaciones generales que había recibido. Mi padre estaba ahí. No intervenía mucho. Escuchaba. En algún momento levantó la vista y la volvió a bajar. No recuerdo que dijera nada relevante. Tal vez dijo algo, pero no se me quedó. Mi atención estaba en los papeles. A medida que se avanzaba, se confirmaba la existencia de un secreto familiar relacionado con el patrimonio. No se lo nombró así. No hubo una frase que lo señalara. Simplemente quedó claro que había información que se había mantenido fuera de mi alcance durante décadas. Información que explicaba muchas de las decisiones anteriores. Yo seguía sentado, con las manos quietas. No sentí necesidad de hablar. Las piezas empezaban a alinearse solas, sin que yo las acomodara. Las deudas, la falta de documentación, las decisiones sin consulta. Todo tenía ahora un respaldo visible. Recuerdo haber pensado, por un instante, que tal vez había entendido mal antes. Esa idea duró poco. Los documentos eran claros. No dejaban mucho espacio para interpretaciones alternativas. Las fechas coincidían con periodos específicos de mi vida. Eso me llamó la atención después, no en ese momento. La lectura continuó. La distribución seguía un criterio distinto al que yo esperaba. Ya no estaba buscando el acuerdo verbal. Me di cuenta de que ese acuerdo no tenía peso frente a lo que estaba escrito. Esa constatación fue silenciosa. No vino acompañada de una reacción evidente. Al terminar la exposición de los documentos, hubo un breve silencio. Nadie lo marcó. Simplemente ocurrió. Yo miré otra vez los papeles. Pensé en pedir copias, pero alguien ya las estaba preparando. Todo seguía un curso administrativo. No recuerdo haber mirado a los demás familiares en ese momento. Mi atención estaba concentrada en entender el alcance práctico de lo que acababa de aparecer. No en términos generales, sino en detalles, fechas, montos, decisiones específicas. La confirmación del secreto no vino como una confesión. Fue un resultado. Algo que se deducía a partir de la información presentada. Nadie pidió disculpas. Nadie explicó por qué se había ocultado. No era el espacio para eso. Mi padre seguía presente. Su papel se iba definiendo sin que él lo hiciera explícitamente. Yo no sentí la necesidad de confrontarlo ahí. Tal vez porque todo estaba ocurriendo de manera demasiado formal como para introducir algo personal. Mientras escuchaba, pensé en todas las veces que había aceptado explicaciones incompletas. Esa idea apareció y se fue. No se instaló como un reproche. Era más bien un registro. Al finalizar la lectura, se habló de pasos siguientes. Procedimientos. Revisiones. Yo asentí cuando me miraron. Tenía la sensación de haber llegado a un punto que no había previsto, pero que ahora estaba ahí, fijo. Salí de ese lugar con los documentos en la mano. No los leí de inmediato. Caminé unas cuadras antes de detenerme. No sentí alivio ni enojo claros. Solo una especie de ajuste interno, como cuando uno cambia de postura después de mucho tiempo. Durante un tiempo después de aquella lectura, mi vida siguió casi igual en lo visible. Me despertaba, trabajaba, resolvía asuntos cotidianos. Los documentos quedaron sobre una mesa varios días sin que los tocara. No porque no quisiera verlos, sino porque no parecían urgentes en ese instante. La urgencia vino después, de forma administrativa. La revisión legal del reparto de la herencia comenzó con trámites simples. Solicitudes, copias certificadas, citas breves. Todo avanzaba siguiendo procedimientos claros. Yo asistía cuando era necesario. Firmaba donde me indicaban. No había discusiones extensas. La información ya estaba presentada. En ese proceso se reconoció la responsabilidad directa de mi padre en las decisiones pasadas. No fue una declaración solemne. Apareció en informes, en actas, en conclusiones técnicas. Su nombre figuraba asociado a decisiones específicas. Fechas, montos, acciones. Nadie dramatizó ese reconocimiento. Simplemente quedó asentado. A partir de ahí, se ajustaron las obligaciones económicas que yo había asumido. Se revisaron pagos anteriores. Se estableció qué correspondía a cada parte. Algunos montos se compensaron. Otros se cerraron como saldos definitivos. Yo entregué comprobantes. Me pidieron más de los que creía tener. Encontré otros que no recordaba. Ese ajuste no fue inmediato. Llevó meses.
Hubo idas y vueltas con bancos y registros. Yo respondía correos, atendía llamadas cortas. Todo tenía un tono funcional. Nadie preguntaba cómo me sentía. Yo tampoco lo mencionaba. No era un dato requerido. Los bienes fueron redistribuidos conforme a la documentación encontrada. Eso implicó cambios concretos. Titularidades, porcentajes, accesos. Lo que antes estaba concentrado pasó a dividirse según lo establecido en los documentos antiguos. El acuerdo verbal dejó de mencionarse. No tenía efecto práctico. En paralelo, mi relación con mi padre se fue limitando. Al principio todavía hablábamos por cuestiones específicas. Luego esas comunicaciones se redujeron a gestiones puntuales. Mensajes breves. Correos con copias a terceros. No hubo una conversación para decidir ese cambio. Simplemente ocurrió. No recuerdo una discusión final entre nosotros. Tampoco un intento de aclaración personal. Todo se desplazó hacia lo formal. Cuando había que resolver algo, se hacía a través de intermediarios. Yo acepté ese esquema. Me resultó más sencillo. Con otros familiares, el trato también cambió. No de forma abrupta. Las reuniones se volvieron menos frecuentes. Cuando ocurrían, se centraban en temas prácticos. Nadie traía el pasado a la mesa. Las decisiones ya estaban tomadas y ejecutadas. Una vez cerrados los ajustes económicos, dejé de hacer pagos relacionados con los bienes familiares. Eso tuvo un impacto inmediato en mi rutina financiera. Simplemente dejé de programar esas transferencias. No sentí un cambio emocional marcado. Solo noté que había menos pendientes. Mi padre continuó con su vida. Yo con la mía. Lo supe por terceros, por referencias indirectas. No seguimos compartiendo información patrimonial. Ya no era necesario. Cada parte tenía lo que le correspondía según los registros. Hubo un último encuentro presencial para firmar documentos finales. Fue breve. Nos saludamos de manera correcta. Firmamos. Intercambiamos algunas palabras sobre el procedimiento. Nada más. Salí antes de que terminara la reunión completa. Después de eso, la comunicación quedó reducida a lo indispensable. En ocasiones específicas, relacionadas con gestiones pendientes, recibía un mensaje. Respondía. No había comentarios adicionales. Todo se mantenía dentro de un marco funcional. La vida diaria siguió. Volví a ocuparme de asuntos propios sin la carga de resolver cuestiones ajenas. Los papeles quedaron archivados. No los reviso seguido. Están ahí por si hacen falta. No hubo una sensación clara de cierre. Más bien una continuidad distinta. Las consecuencias se instalaron de manera práctica. Cambios en la distribución de bienes. Ajustes económicos. Distancia en las relaciones. Con el tiempo, dejé de recibir llamadas relacionadas con el tema. Las gestiones concluyeron. Los registros quedaron actualizados. Cada parte siguió su camino según lo establecido. Hoy, cuando pienso en todo eso, no lo hago como una secuencia ordenada. Son hechos que ocurrieron y que tuvieron efectos concretos. Decisiones, revisiones, firmas, distancias. Todo quedó así. No hubo una reconciliación formal ni una ruptura declarada. Solo una reorganización de roles y límites. La relación familiar quedó circunscrita a gestiones formales, cuando existen. El resto del tiempo, cada uno continúa con su vida. Actualización 1. Después de que se completaron los últimos trámites, recibí una notificación del registro informando que uno de los bienes redistribuidos requería una actualización adicional. No era un problema nuevo, sino una corrección técnica pendiente. Me pidieron presentar documentación complementaria. Preparé los papeles y los entregué en la fecha indicada. En ese mismo periodo, un banco solicitó una aclaración sobre movimientos antiguos asociados a una de las cuentas familiares ya cerradas. La solicitud llegó por correo electrónico. Respondí adjuntando resoluciones previas y comprobantes que ya estaban archivados. El banco confirmó la recepción y cerró el requerimiento semanas después. Mi contacto con mi padre fue limitado a un solo intercambio relacionado con ese trámite. Me envió un mensaje breve con un dato específico que faltaba. Respondí con un agradecimiento corto. No hubo más comunicación sobre el tema ni intentos de extender la conversación. También recibí un correo de un familiar solicitando una copia de uno de los documentos finales. Lo envié el mismo día. No se agregó ningún comentario adicional. El intercambio terminó ahí. En lo cotidiano,
Ajusté mi planificación financiera al dejar de considerar gastos que antes asumía por los bienes familiares. Actualicé presupuestos y cancelé recordatorios automáticos de pagos. No fue necesario hacer más cambios. No surgieron nuevas gestiones legales ni reclamos posteriores. Las instituciones involucradas confirmaron que los registros estaban completos. Desde entonces, no he vuelto a recibir notificaciones relacionadas con la herencia. Actualización 2. Fui contactado por un estudio contable que había trabajado con mi padre en el pasado. Me informaron que estaban cerrando archivos antiguos y necesitaban confirmar si deseaba conservar copias digitales de ciertos registros. Pedí que me enviaran únicamente los que figuraban a mi nombre. Recibí los archivos y confirmé la recepción. Revisé esos documentos para verificar que coincidieran con lo ya establecido. No apareció información nueva. Los guardé junto con el resto del material. No fue necesario iniciar ninguna gestión adicional. En ese mismo lapso, uno de los bienes redistribuidos generó un ingreso que fue depositado según lo acordado. La operación se realizó sin inconvenientes. El comprobante llegó automáticamente. No hubo intervención de terceros ni consultas posteriores. No he tenido más reuniones familiares relacionadas con asuntos patrimoniales. Las comunicaciones se mantienen en un nivel mínimo y solo cuando hay cuestiones prácticas. No se han reabierto temas anteriores. Mi padre no volvió a contactarme desde el último intercambio técnico. Sé, por referencias indirectas, que continúa con sus actividades habituales. No tenemos gestiones pendientes en común. Hasta ahora, no se han producido cambios en lo establecido. Los acuerdos siguen vigentes. No hay procesos abiertos ni revisiones en curso. La situación permanece estable desde el cierre de los trámites.